Hoy os presentamos el MG ZS EV, un coche eléctrico que, aunque ya lleva un tiempo en el mercado, para nosotros es la primera vez que lo probamos y lo traemos al canal. Se trata de un coche muy conocido, ya que su variante de combustión está entre los coches más vendidos en España. Por su parte, esta variante eléctrica estéticamente es similar. Eso sí, presenta dos opciones de motorización y de batería. Y lo más importante, todo esto lo hace acompañado de un precio muy interesante, convirtiendo así a este MG ZS EV en una de las alternativas más económicas que se pueden comprar hoy en España. Si eres nuevo en el canal y te gusta la movilidad eléctrica y los coches eléctricos, te invito a que te suscribas. Aquí encontrarás pruebas con todo tipo de coches eléctricos, con los que realizamos viajes. De esta forma, así sabrás todo lo que puedes esperar de cada modelo, evitando sorpresas desagradables tras la compra. Como ya sabéis los asiduos, este vídeo va a ser un poco largo, por ello cuenta con un índice, utilízalo para avanzar o retroceder hasta la sección que más te interese. Y ahora ya sí, comenzamos este análisis en profundidad de este MG ZS EV. Y en primer lugar os vamos a hablar de las prestaciones, precios y dimensiones de este MG ZS EV. En cuanto a nivel de equipamiento nos encontramos con dos acabados, Comfort y Luxury, y en cuanto a autonomía tenemos dos opciones, batería estándar o batería long range. En ambos casos el motor está ubicado en el eje delantero y aunque la potencia es diferente, las prestaciones de par motor y aceleración son similares. Si hablamos de la versión estándar tenemos una potencia de 177 caballos, un par motor de 280 Nm y una aceleración de 0 a 100 en 8,6 segundos. Su velocidad máxima está limitada a 175 km/h. La batería es de 51,1 kWh brutos, unos 49 kWh útiles, y ofrece una autonomía de hasta 320 km WLTP. Este coche es capaz de cargar en corriente alterna hasta 6,6 kW y en corriente continua hasta 75 kW, lo que le permite pasar del 10 al 80% en 43 minutos. El precio de esta versión Standard Range en acabado Comfort está en 27.480 euros y en 29.180 euros para el acabado Luxury. Si nos vamos a la variante de mayor autonomía, que para mí es la opción más interesante, tenemos un motor de 156 caballos, una aceleración de 0 a 100 en 8,6 segundos, un par motor de 280 Nm y una velocidad máxima limitada a 175 km/h. La batería es de 72,6 kWh brutos, 68,3 kWh útiles y ofrece una autonomía de hasta 440 km WLTP. Las prestaciones de carga en corriente alterna varían entre 6,6 kW o 11 kW. En función del equipamiento seleccionado. Por su parte, en corriente continua puede cargar hasta 94 kW y es capaz de pasar del 10 al 80% en 37 minutos. El precio de esta versión Long Range para el acabado Comfort y con cargador embarcado de 6,6 kW arranca en los 31.980 euros, mientras que para la versión en acabado Luxury y cargador embarcado de 11 kW arranca en los 34.580 euros. Ojo, estos precios indicados son si financias. Si optas por la compra al contado deberás añadir 2.000 euros más. A fecha de edición de este vídeo, las ayudas a la compra de coches eléctricos están suspendidas, por tanto, no se han incluido estos descuentos en los precios. Las dimensiones de este MG ZS EV son 4.323 mm de largo, 1.809 mm de ancho, 1.649 mm de alto, una distancia entre ejes de 2.581 mm. La altura libre al suelo es de 161 mm. El peso es de 1.620 kg y la capacidad de carga del maletero es de 448 litros, alcanzando 1.166 litros si abatimos los asientos. Y ahora toca hablaros del interior de este MG ZS EV. Es importante señalar que estamos probando el acabado Luxury, que mejora el acabado Comfort añadiendo características tan interesantes como el avisador de ángulo muerto, la cámara de visión 360, el asiento del conductor ajustable eléctricamente en 6 posiciones y el techo panorámico de cristal. Lo primero que observamos al montarnos en este MG ZS EV es que las calidades de los acabados son más que correctas. En ningún caso dan la sensación de estar ante un coche barato o de baja calidad. Personalmente me sorprendió gratamente. El espacio es bastante amplio y sin duda aquí viajarás de forma muy cómoda. Encontramos un salpicadero limpio y a simple vista sin excesivos botones que nos agobien. Tenemos un botón para arrancar y apagar el coche y varias manetas en el volante. En el lado izquierdo, la maneta que nos permite la gestión de las luces. Debajo, la maneta que nos permite activar el control de crucero adaptativo y regular la distancia de seguridad con el vehículo precedente. A la derecha del volante tenemos otra maneta para gestionar los limpiaparabrisas. Y en cuanto a los botones del volante, tenemos en el lado izquierdo los controles para el audio y llamadas.
y en el lado derecho los botones para movernos por los menús de la pantalla de detrás del volante, así como los comandos de voz. En la parte central nos encontramos con una pantalla táctil de 10,1 pulgadas que permite ver y gestionar todo de forma correcta. Si bien es cierto, se nota cierto lag al navegar entre sus menús, haciéndose patente que requiere de una actualización tanto a nivel de hardware como de software. Es importante señalar que esta pantalla es compatible con Android Auto y Apple CarPlay a través de cable. A continuación tenemos unos botones que nos facilitan el acceso rápido a ciertos menús de la pantalla, así como activar rápidamente y con un solo clic el aire acondicionado o la calefacción. Inmediatamente después nos encontramos con un pequeño hueco con dos USBs, un USB-A destinado al Apple CarPlay y Android Auto y un USB-C para la conexión o carga de dispositivos. También disponemos de una toma de mechero y cargador por inducción. Después, en esta consola central nos encontramos con tres botones, uno para seleccionar el modo de conducción, ya que disponemos de tres modos: Sport, Normal y Eco. Un botón de KERS que nos permite regular la frenada regenerativa con 3 niveles, siendo 1 el nivel de menor retención y 3 el de mayor. Y otro botón de Battery, que es un acceso rápido al menú de batería de este coche. Desde este menú podemos regular el porcentaje máximo de carga de la batería, pero también quiero hacer un inciso relevante, y es que este MG ZS EV, al igual que el resto de eléctricos de MG, ofrece tecnología V2L, de forma que puedes utilizar la batería de tu vehículo para alimentar otro dispositivo hasta un máximo de 2,2 kilovatios. Además, desde este menú de batería puedes seleccionar el nivel máximo de descarga que quieres permitir. A continuación tenemos una ruleta que hace las veces del selector de marchas. Y a continuación el freno de mano eléctrico, dos huecos para vasos y un reposabrazos con un pequeño hueco para guardar objetos. En la parte superior, junto al espejo retrovisor interior, tenemos los botones que nos permiten abrir la cortinilla del techo y el techo, ya que es practicable. Y si nos vamos a las plazas traseras encontramos, aunque un espacio justo, más que adecuado para desplazar 4 adultos que midan 1,80. Eso sí, la plaza central se ve penalizada por su diseño, de forma que la veo más adecuada para usos esporádicos que regulares. En cualquier caso, aquí 4 adultos viajarán de forma muy cómoda. Por cierto, el apoyabrazos central no permite el acceso al maletero. Y hablando del maletero, como ya hemos indicado, tiene una capacidad de 448 litros, lo cual nos da un espacio de carga más que razonable para el segmento y dimensiones de este MG ZS EV. Además contamos con un pequeño doble fondo, y aún así, si esto no es suficiente, puedes abatir los asientos traseros, aumentando la capacidad de carga hasta los 1166 litros. Este test drive con este MG ZS EV tiene lugar entre los días 7 y 17 de marzo de 2025, unos días, y me atrevería a decir un mes, marcado por las lluvias, y es que se están batiendo muchos récords de precipitaciones, siendo numerosos los avisos por crecidas de ríos e inundaciones. Aquí, en Torrejón de Ardoz, el río Henares ha llegado a anegar las carreteras. Nuestro primer trayecto con este MG ZS EV es un recorrido entre el concesionario MG Albiol en Leganés y Torrejón de Ardoz. Un recorrido de 41,8 kilómetros en el que obtenemos un consumo de 21 kWh a los 100 kilómetros. En todo momento hemos circulado con la calefacción activada a 21 grados. Eso sí, ha sido un trayecto marcado por la incesante lluvia. A continuación os comparto diferentes pruebas que realizamos en un uso diario con este MG ZS EV Long Range. Hoy nos toca ir a la oficina y vamos a hacerlo con este MG ZS EV. Salimos de Torrejón de Ardoz con la batería al 78%. Nuestro destino está en el Paseo de la Castellana. Esto supone que el tráfico existente sea muy elevado, y más en una jornada como esta, marcada fuertemente por la lluvia y el frío, lo que nos obliga a circular en todo momento con la calefacción activada. En mi caso, para encontrar menos tráfico, lo que hago es salir relativamente pronto de casa. Esto es, entre las 6:30 y 7 de la mañana. La parte buena de este madrugón es que significa que normalmente también saldrás pronto del trabajo, y por tanto, también encontraré menos tráfico para el trayecto de vuelta hasta casa. Finalmente llego a Madrid tras conducir 29 kilómetros y aún me sobra un 69% de batería. Tras finalizar la jornada de trabajo, vuelvo para Torrejón de Ardoz, aunque esta vez no voy para casa, me voy al centro comercial Oasis, ya que voy a aprovechar a realizar algunas compras. Al llegar a Torrejón habíamos completado 24 kilómetros, con un consumo de 15 kWh a los 100 kilómetros, y aún nos sobra un 64% de batería.
En total, en esta jornada hemos completado 53,1 kilómetros, con un consumo de 18 kWh a los 100 kilómetros, aunque si bien es cierto, para cuando llegué a casa había conducido casi 56 kilómetros y me sobraba un 63% de batería. Durante esta noche no vamos a cargar el coche, no lo necesitamos, y es que al día siguiente trabajaré desde casa, y esto significa que tan solo muevo el coche para realizar un pequeño trayecto de unos 30 kilómetros ida y vuelta hasta Coslada. En concreto completo 28,3 kilómetros en los que solo gasto un 9% de batería. El consumo medio 18,9 kWh a los 100 kilómetros. Y esta noche sí vamos a cargar el coche, ya que al día siguiente tengo que hacer un recorrido bastante más completo, que me implicará hacer mínimo 100 kilómetros. Así que para prevenir y evitar realizar paradas de carga innecesarias, dejamos el coche cargando esta noche. Al día siguiente salgo de Torrejón de Ardoz con la batería cargada al 100%. Me dirijo al campus de Iberdrola ubicado en la A1, a la altura de San Agustín de Guadalix. Como sabéis los que seguís el canal, actualmente trabajo en el departamento de operaciones de Iberdrola BP Pulse. Y es que hoy tenemos preparada una jornada muy especial en este campus de Iberdrola. Y una vez finalizada la jornada, voy para el centro de Madrid. De nuevo, el tráfico en una ciudad como esta, especialmente en días lluviosos, nos lleva a armarnos de paciencia para desplazarnos por el centro de esta gran ciudad. Nosotros aprovechamos una de esas ventajas que supone conducir un coche eléctrico y aparcamos gratis en la zona azul y zona verde de Madrid. Llevamos conducidos 72,5 kilómetros y hemos gastado tan solo un 21% de batería. Por la noche, tras cenar, volvemos para Torrejón de Ardoz. La lluvia continúa acompañándonos sin darnos ni un instante de tregua. Afortunadamente es la noche de un jueves, y a estas horas el tráfico es prácticamente inexistente. Finalmente llegamos a Torrejón de Ardoz y en esta jornada hemos conducido en total 98,6 kilómetros, con un consumo de 20,6 kWh a los 100 kilómetros. Aún nos sobra un 72% de batería. A lo largo de estos 3 días hemos obtenido consumos entre los 18 y 20,6 kWh a los 100 kilómetros. Y si hacemos una media de estos 3 días obtenemos una autonomía de 350 kilómetros y un coste medio de 1,44 euros a los 100 kilómetros si lo calculamos con nuestra tarifa de luz en casa, e incluyendo impuestos y pérdidas. Si quieres saber más sobre nuestra compañía de luz, mira la descripción del vídeo. Es 8 de marzo de 2025 y completamos un trayecto de 200 km en el día con este MG ZS EV Long Range en acabado Luxury. Salimos del centro comercial Oasis en Torrejón de Ardoz. Tenemos la batería cargada al 100%, que son 415 km de autonomía estimada en base al consumo medio que hemos tenido en los últimos días. Nuestro destino es Saélices, un municipio ubicado en el kilómetro 100 de la A3. Esta ruta discurre por la carretera que va desde Torrejón de Ardoz hasta Campo Real, pasando por Loeches. Una vez en Campo Real seguimos las indicaciones para tomar la A3. En total este trayecto comprende sobre un 35% de carretera secundaria y un 65% de autovía, aunque debido a las condiciones meteorológicas que ya estáis viendo, no era seguro circular a la velocidad máxima legal durante bastantes tramos del recorrido. El viento y la lluvia, así como el estado de la carretera, fueron los que definieron nuestra velocidad. Finalmente llegamos a Saélices tras conducir 98,8 kilómetros, con un consumo de 27,4 kWh a los 100 kilómetros. Hemos consumido un 37% de batería para completar este recorrido, y por supuesto hemos circulado en todo momento con la calefacción activada a 22 grados. Y una observación que me gustaría hacer es que hemos empleado 10 minutos más de lo que habríamos necesitado bajo unas condiciones meteorológicas más favorables y circulando al máximo legal. Aquí en Saélices aprovechamos para comer, así como para hacer algunas fotos y vídeos a este MG ZS EV. Saélices alberga cargadores rápidos y ultra rápidos de diferentes operadores, Iberdrola, Total Energies, Ionity y Tesla, pero nosotros no necesitamos cargar, así que no hacemos uso de ellos. Nuestra ruta de vuelta discurre por el mismo camino pero en sentido contrario. Conducimos por la autovía A3 hasta tomar la salida 35 de la autovía, que nos lleva a Campo Real, para luego continuar trayecto hasta Torrejón de Ardoz pasando por Loeches. Y por supuesto, la lluvia de nuevo nos estaba esperando, no nos dio tregua ni un solo instante. Y aquí quiero aprovechar para daros mi opinión al volante de este MG ZS EV. Es un coche correcto y adecuado, y con el que viajarás cómodamente. Y si eres de los que circulas a velocidades legales o rozando lo legal, no tendrás ningún problema. Y esto lo digo porque este MG ZS EV no transmite sensaciones que animen a circular a velocidades elevadas.
A nuestra llegada a Torrejón de Ardoz habíamos conducido en total 196,1 kilómetros, con un consumo de 24 kWh a los 100 kilómetros. En total hemos consumido un 67% de batería para completar esos casi 200 kilómetros. De nuevo, en el trayecto de vuelta circulamos con la calefacción activada, esta vez a 24 grados. A continuación os muestro el resumen del viaje y tal y como podéis ver, la autonomía media que obtenemos bajo un contexto similar al descrito es de 284 kilómetros, con un coste medio de 1,34 euros a los 100 kilómetros, gracias a nuestra tarifa de luz en casa e incluyendo pérdidas e impuestos. Si quieres saber más sobre nuestra compañía de luz, mira la descripción del vídeo. Hoy nos vamos de viaje con este MG ZS EV que homologa 440 kilómetros de autonomía. La idea es completar un viaje hasta Manzanares, en concreto vamos a ir a ver las tablas de Daimiel. Esto supone que completemos prácticamente 500 kilómetros entre ida y vuelta. Salimos de Torrejón de Ardoz con la batería cargada al 100% y tenemos una autonomía estimada de 357 kilómetros en base al consumo medio que hemos obtenido en los últimos días. La previsión meteorológica no es muy buena y nos dan lluvias todo el día, de hecho está lloviendo ahora. Y lo primero que voy a hacer es desplazarme hasta Alcalá de Henares, ya que voy a recoger a mi madre, quien me va a acompañar en esta jornada. Para ir desde Torrejón de Ardoz hasta Alcalá de Henares nos tenemos que desviar en nuestra ruta unos 10 kilómetros, llegando a Alcalá con un 98% de batería. Por cierto, completaremos este viaje con la calefacción activada a 21 grados. Una vez recojo a mi madre en Alcalá, me dirijo hacia la autovía A2. Por aquí sigo hasta tomar la salida de la M50 dirección sur. Por la M50 continuaremos hasta tomar la salida de la A4 dirección Córdoba. Y ahora quiero aprovechar para recordaros brevemente el coche que estamos probando. Estamos ante el MG ZS EV con batería grande, es decir, la versión Long Range que homologa 440 kilómetros de autonomía. Nosotros probamos la versión en acabado Luxury, que incluye entre otros extras la cámara 360 y el techo panorámico de cristal practicable. Este coche cuenta con un motor ubicado en el eje delantero de 156 caballos, que le permite acelerar en el 0 a 100 en 8,6 segundos, gracias a un par motor de 280 Nm. Y sobre las prestaciones de carga, en corriente alterna cargamos hasta 11 kW y en corriente continua hasta 94 kW, lo que permite pasar del 10 al 80% en 37 minutos. Quiero recordaros que este mes de marzo de 2025, en el que estamos completando este viaje, es el mes con más precipitaciones de los últimos años, y esto supone que el clima no sea el mejor ni el más adecuado para realizar este tipo de viajes. Aún así, nosotros la verdad es que tuvimos suerte y el tiempo nos acompañó o respetó bastante, siendo la peor parte el trayecto a nuestra vuelta, especialmente a la llegada a Madrid, tal y como veréis más adelante. Nosotros tomamos la salida 172 de la A4 que nos lleva al supercargador de Tesla en Manzanares. Aquí Thunder también tiene puestos de recarga. Gracias a la suscripción mensual con Tesla tenemos acceso a un precio de 0,39 euros el kilovatio hora, mientras que con Thunder con la suscripción mensual tenemos un precio de 0,45 euros el kilovatio hora. La suscripción de Tesla tiene un coste de 9,90 euros mes. Ya nada que hagas 2 recargas al mes, ya amortizas la suscripción y ahorras dinero. Por su parte, la suscripción a Thunder es totalmente gratuita para los socios de AV durante un año. Y recuerda que hacerse socio de AV, la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos, es un proceso totalmente gratuito y rápido. Nosotros aprovechamos a cargar en Tesla ya que la recarga nos sale más barata. Y mientras cargamos aprovechamos para comer. Y sinceramente chicos, he de deciros que aquí no se come nada mal. Hasta Manzanares hemos conducido 215,2 kilómetros con un consumo de 23,5 kWh a los 100 kilómetros. Aún nos sobra un 27% de batería. Y en 1 hora y 18 minutos, que es el tiempo que nosotros empleamos en comer, pasamos de ese 27% al 95% de carga, con un coste de 18,95 euros. La verdad es que la recarga en el último tramo fue muy lenta, estuvimos cargando a tan solo 3 kilovatios, pero sinceramente esto nos vino muy bien ya que empleamos bastante tiempo en comer. Y ahora nos ponemos en ruta dirección Tablas de Daimiel. Toca pasear y bajar el tremendo homenaje que nos hemos metido entre pecho y espalda. Llegamos a las Tablas de Daimiel tras conducir 34 kilómetros. En este trayecto gastamos un 10% de batería, y ahora y así toca disfrutar de los hermosos paisajes de este paraje natural que era lo que veníamos a ver. Y hemos elegido un momento excepcional para visitar las Tablas de Daimiel, y es que con las lluvias recientes que estamos teniendo estos días, está todo precioso.
El humedal conocido como las Tablas de Daimiel fue declarado Parque Nacional en 1973, Reserva de la Biosfera en 1981 e incluido dentro del Convenio Ramsar en el año 1982. El Parque Nacional de las Tablas de Daimiel es el último representante de un ecosistema denominado tablas fluviales, formación que se produce por el desbordamiento de los ríos Guadiana y Ciguela, favorecido por la escasez de pendiente en el terreno. Con su declaración como Parque Nacional se dio gran paso en la conservación de uno de los ecosistemas más valiosos de nuestro planeta, asegurando así la supervivencia de la avifauna que utiliza estas zonas como áreas de invernada, mancada y nidificación, porque las Tablas de Daimiel es uno de los ecosistemas acuáticos más importantes de la península ibérica, por la variedad y calidad de la fauna y flora que habitan en ella, así como por aquellas aves que la emplean en los pasos migratorios. Las Tablas sirve de refugio a más de 2000 especies, plantas, aves, insectos, peces, reptiles. Sin embargo, la supervivencia del parque peligra debido a la sobreexplotación de los acuíferos. Debido a esta degradación, la Comisión Europea y la UNESCO abrieron expedientes a España en los años 2007 y 2009. Y es que las Tablas de Daimiel presentaban un alto nivel de degradación que suponían la pérdida de los valores que las habían hecho merecedoras de la calificación como reserva de la biosfera. En los últimos años parece que estos niveles se han recuperado ligeramente. Sin embargo, en marzo de 2023 tan solo había negadas 250 hectáreas de las 1750 del humedal, y un mes más tarde apenas quedaban 115 inundadas de forma artificial con los pozos de emergencia y un desvío del trasvase Tajo Segura, un 7% del humedal. Los científicos creen que sin medidas políticas contundentes las Tablas de Daimiel están condenadas a desaparecer. Y no sé qué penséis vosotros, pero perder este asombroso parque natural sería terrible para nosotros, para futuras generaciones, pero también para toda esa amplia variedad de especies que anidan y buscan cobijo en este parque. Y con estas vistas de este arco iris finalizamos nuestra visita al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, un parque que si no conocéis os recomiendo visitar incluso con vuestro coche eléctrico. Y no os preocupéis por los puntos de recarga, hay bastantes alternativas en la zona. De hecho, esta misma semana Zander ha inaugurado en Daimiel una estación de carga con 16 puestos ultra rápidos, con potencias entre 150 y 330 kilovatios. Y es que, contrariamente a lo que muchos creen, tener un coche eléctrico no supone ningún impedimento para viajar por España. Y puedes seguir haciendo los mismos desplazamientos que antes hacías, visitando destinos tan impresionantes como este Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. Es normal que si te falta información creas que no es posible o es complicado, pero como tratamos de demostrar en este canal de YouTube, no hay ningún trauma en viajar en coche eléctrico. Es totalmente factible y posible. Aunque obviamente con las enormes diferencias de prestaciones que hay entre un coche eléctrico y otro, tal y como comprobamos en el canal, la experiencia de viaje no va a ser igual con un coche eléctrico o con otro. Espero que estos vídeos de pruebas y viajes que realizamos en este canal de YouTube, Kilómetros Eléctricos, os ayuden a comprobar que viajar en coche eléctrico es posible. Salimos con un 85% de batería. Llegaremos hasta Alcalá de Henares, lo comprobamos ya mismo. Este trayecto de vuelta discurrió sin contratiempos, circulando por carretera secundaria durante 45 kilómetros hasta incorporarnos a la autovía A4 a la altura del kilómetro 136, prácticamente a la altura de Puerto Lápice. Una vez nos incorporamos a la autovía A4, ya todo nuestro trayecto hasta Madrid es por autovía. Como habéis visto, durante toda la jornada, el tiempo, aunque nublado, presentaba ciertos claros. Sin embargo, según nos acercábamos a Madrid, el cielo estaba más cubierto y comenzó a llover. De hecho, la lluvia nos acompañó prácticamente durante todo el trayecto que realizamos por la Comunidad de Madrid, siendo más intensa conforme nos acercábamos al corredor del Henares. Finalmente llego a Alcalá de Henares, donde dejo a mi madre con un 22% de batería. Desde aquí toca volver hasta Torrejón de Ardoz, donde llego con un 19% de batería. En total en esta jornada hemos completado 481,4 kilómetros, con un consumo medio de 21,2 kWh a los 100 kilómetros. Vuelvo a recalcar que completamos la jornada íntegramente con la calefacción activada a 21 grados. Daros cuenta que la temperatura durante toda esta jornada ha sido bastante fría. De hecho, a nuestra llegada a Torrejón de Ardoz la temperatura era de 5 grados. Y hasta aquí nuestra prueba en viaje con este MG ZS EV Long Range. Ahora vamos a analizar los tramos que hemos completado en esta jornada. Para nosotros salir con la batería llena de casa nos supuso 5 €, y bajo este coste estamos incluyendo los impuestos y un 12% de pérdidas en la recarga.
Esta cantidad está calculada con nuestra tarifa de luz. Si quieres más información sobre nuestra compañía de luz, mira la descripción del vídeo. El trayecto de ida desde Torrejón de Ardoz, pasando por Alcalá hasta Manzanares, nos supuso una distancia de 215 kilómetros, con un consumo de 23,5 kWh a los 100 kilómetros. Aunque nosotros paramos 1 hora y 18 minutos en Manzanares para cargar, realmente no nos supuso nada de tiempo, ya que mientras estábamos comiendo. Y el trayecto desde Manzanares hasta Tablas de Daimiel, para luego volver hasta Madrid con paradas en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz, nos supuso conducir 266 kilómetros, con un consumo de 19,3 kWh a los 100 kilómetros. Como veis, el consumo a la vuelta fue más contenido, probablemente por una orografía más favorable, además de que circulamos más kilómetros por carretera secundaria. En este resumen por tramos os indico los datos de velocidades medias y tiempos para que os hagáis una idea, pero tened en cuenta que circulamos bastantes kilómetros por tramos urbanos, carreteras secundarias y también por tramos de autovía en los que no se podía circular a 120 km/h. Y todo esto ha afectado en esas cifras de velocidades medias y tiempos de viaje. Y en total en esta jornada hemos completado 481 kilómetros con un consumo de 21 kWh a los 100 kilómetros. Esto nos da una autonomía media real en viajes, o al menos bajo este contexto de viaje que hemos realizado, de 322 kilómetros y un coste medio de 4,42 euros a los 100 kilómetros, lo cual parece un coste bastante razonable y mucho más económico que con un coche de combustión homólogo. Pensemos que el MG ZS de gasolina tiene un consumo medio homologado entre 6,6 y 7,2 litros a los 100 kilómetros en un uso mixto, y la variante híbrida no enchufable de 5 litros a los 100 kilómetros. Así que si suponemos un coste del precio de la gasolina de 1,5 euros el litro, estamos hablando que el coste de hacer 100 kilómetros con la versión híbrida sería de 7,5 euros y de unos 10 euros para la versión de gasolina. Y ojo que estamos comparando el consumo real de la versión eléctrica frente al consumo homologado de la versión de combustión. Y podríamos decir que nos hemos gastado menos de la mitad de lo que habríamos empleado con uno de estos vehículos. Y es que el ahorro con la versión eléctrica es mayúsculo, especialmente si cuentas con cargador en casa. Realizamos una prueba comparativa a velocidades de 120, 110 y 100 km/h con este MG ZS EV Long Range. Esto significa que vamos a repetir en 3 ocasiones a diferentes velocidades un trayecto de 60 km. Nuestra intención es mostraros los consumos, autonomías y costes que podéis esperar en cada uno de estos contextos con este MG ZS EV Long Range. Esta prueba se realiza el 16 de marzo de 2025. Salimos del centro comercial Oasis en Torrejón de Ardoz con la batería cargada al 88%. La temperatura exterior es de 7 grados. Este trayecto discurre por la vía de servicio que va paralela a la A2 y que a la altura del kilómetro 30 en Alcalá de Henares permite incorporarse a la autovía. Por aquí proseguimos circulando a velocidad máxima legal siempre que el tráfico lo permite. Por cierto, existe una diferencia de unos 2 km/h entre lo que marca el coche y la velocidad de GPS. Por ello, nosotros procuramos circular entre 120 y 123 km/h de marcador. Si bien es cierto, a la entrada de Guadalajara nos encontramos con una limitación de 100 km/h, justo poco antes de tomar la salida 53 que nos lleva a la Avenida del Ejército y que nos permite realizar un cambio de sentido. Una vez completado el cambio de sentido, continuamos por la autovía circulando de nuevo al máximo legal hasta tomar la salida 24 de la A2, que nos lleva al centro comercial Oasis, nuestro punto de origen. En esta primera prueba a 120 km/h completamos una distancia de 60,8 km, con un consumo de 20,8 kWh a los 100 km. Aún nos sobra un 70% de batería. Y ahora vamos a repetir este mismo trayecto, pero esta vez circulando a 110 km/h. Esto supone que por la vía de servicio circulamos a la misma velocidad que antes, pero en la autovía, en todos esos tramos limitados a 120 km/h, nosotros conduciremos un poco más despacio, a 110 km/h. Y en los tramos de autovía limitados a 100 km/h, lógicamente circularemos a 100 km/h. Por tanto, parece que circular a 110 km/h ofrece un equilibrio entre el ahorro en consumo y una pérdida excesiva de tiempo. En esta segunda prueba, a velocidad de 110 km/h, hemos obtenido un consumo de 19,6 kWh a los 100 km, y aún nos sobra un 53% de batería. Y ahora toca la prueba a velocidad de 100 km/h. Lógicamente, el tiempo empleado es mayor, no obstante, no es mucho mayor respecto a las anteriores pruebas. Y es que en este tipo de recorridos, al haber tantas circunstancias que te obligan a ir más despacio, como por ejemplo tramos urbanos, vías de servicio con limitaciones de 60 o 90 km/h o incluso limitaciones en la autovía inferiores a 120 km/h, como es en un contexto como este, circular a velocidades más bajas ofrece obtener unos consumos mucho más contenidos.
En esta tercera prueba obtenemos un consumo medio de 17,7 kWh a los 100 km, y aún nos sobra un 37% de batería. Y aquí tenéis este resumen comparativo por tramos. Como veis, existe una diferencia bastante notable entre circular a 120, a 110 o a 100 km/h. Y es que circular a velocidades elevadas de autovía, especialmente con un SUV, que es menos aerodinámico, tiene estas consecuencias. A la vista de estos datos tenéis la información necesaria para poder saber y determinar a qué velocidad queréis conducir y los consumos medios, costes y autonomías que podéis esperar bajo cada uno de estos contextos. Hoy nos hemos venido con este MG ZS EV Long Range a esta estación de carga de Thunder en Alovera. Vamos a realizar una recarga con la que verificaremos cómo es esa curva de carga de este MG ZS EV. Y antes de comenzar, lo primero que he de confesaros es que tuvimos bastantes problemas para iniciar la recarga. Al primer intento, la comunicación entre el coche y el cargador no se estableció. Y en el segundo intento, este MG ZS EV se bloqueó y desconectó la batería de alta tensión, mostrando el mensaje que veis en pantalla. Tras varios intentos fallidos por arrancar el coche, decidí cerrarlo durante unos 5 minutos. Al volver a abrirlo, ya sí nos permitió iniciar la recarga a la primera, así que tomad nota por si esto sucede a vosotros. En esta recarga pasamos del 8 al 67% en 33 minutos, con un coste de 18,55 euros. Prácticamente cargamos al máximo de potencia entre los 90 y 80 kW hasta el 55%. A partir de ahí la potencia baja ligeramente hasta los 70 kW al 50% de carga. Y al alcanzar el 60% la potencia vuelve a caer hasta los 60 kW, potencia que se mantiene al detener la recarga. Llevamos 33 minutos y ya son las 10 de la noche, así que vamos a parar la carga. Como conclusión podemos decir que a pesar de que este MG ZS EV no cuenta con una potencia de carga muy elevada, sí mantiene una potencia bastante estable y elevada hasta el 80%, pero una vez superado ese 80% la potencia cae bruscamente, de forma que carece de sentido cargar más, ya que los tiempos se largan considerablemente para recuperar muy poca autonomía. A continuación comprobamos las pérdidas de energía en la recarga en casa con este MG ZS EV Long Range. Para ello utilizamos los datos facilitados por mi Wallbox y asumimos una batería útil de 68,3 kWh. También es importante señalar que en casa tenemos un control dinámico de potencia limitado a 21 amperios. Realizamos una primera recarga del 19 al 78% en la que consumimos 49,8 kWh. En esta recarga las pérdidas de energía han sido del 3,59%. También realizamos una segunda recarga del 54 al 100%, en la que consumimos 34,6 kWh. En esta segunda recarga las pérdidas de energía son del 9,25%. Como veis, las cifras que hemos obtenido de estas pérdidas de energía de recarga en casa son bastante más bajas que las que hemos obtenido de media con otros vehículos eléctricos que hemos probado en el canal. Aún así, por si acaso hubiésemos cometido algún error, en todas nuestras pruebas hemos contabilizado un 12% de pérdidas. Y toca finalizar esta prueba con este MG ZS EV Long Range, con el que hemos conducido 1249 kilómetros. Sin duda alguna estamos ante un coche eléctrico muy interesante, y si la marca MG no estuviese sometida a esos elevados aranceles impuestos por Europa, seguramente estaríamos viviendo una situación muy diferente, ya que los precios de venta al público serían inferiores. Y ahora ya sí, toca despedirnos. Espero que os haya gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros al canal si no lo estáis ya, darle al botón de me gusta y nos vemos en el próximo. La próxima prueba será con el nuevo Renault 5, un coche eléctrico con el que hemos llegado a completar un viaje de ida y vuelta a Madrid-Zaragoza en el día. Así que ya sabéis, chicos, a conducir kilómetros eléctricos porque viajar en coche eléctrico es posible. ¡Hasta luego! Y para los que os habéis tragado el vídeo hasta aquí, os ofrezco este bonus track. En algunas estaciones de servicio se están montando este tipo de cargadores. Son unos equipos bastante grandes de la marca GSS Power, aunque algunos vienen suministrados bajo la marca de Volkswagen. Te los puedes encontrar operados por diferentes CPOs. Estos cargadores generalmente están ubicados en gasolineras, y son bastante interesantes ya que permiten ofrecer potencias de hasta 150 kilovatios gracias a una acometida trifásica de tan solo 30, 40 o 50 kilovatios, lo cual es excelente, porque
porque ofrece soluciones de carga ultra rápida en ubicaciones sin potencia disponible en la red. Pero te preguntarás, ¿y cómo se consiguen esos 150 kilovatios? Pues bien, este cargador incorpora una batería de 193 kWh, una batería que está dividida en dos, una para cada conector del cargador. Esto hace que el cargador pueda suministrar potencias de hasta 150 kilovatios. Sin embargo, si tienen lugar recargas de forma consecutiva, el porcentaje de carga de esa batería bajará, y si no das tiempo a que se cargue de nuevo, la potencia de carga se verá afectada. Así que si llegas a un cargador de este tipo, lo primero que debes hacer es fijarte en la potencia disponible que indica la pantalla. Si pone 150 kilovatios, adelante. Pero ten en cuenta que en cuanto la batería interna del cargador empieza a bajar del 20%, esa potencia máxima de 150 kilovatios se verá reducida sustancialmente y de forma progresiva. Por este motivo, no es extraño encontrar estos cargadores con una o las dos tomas como no disponibles. Y es que en realidad lo que está sucediendo es que está cargando la batería interna. Por eso te recomiendo que antes de acercarte a un punto de recarga de este tipo, lo consultes en la aplicación móvil y verifiques el estado en el que aparecen las tomas del punto. Y lógicamente, si las tomas no están disponibles, no vayas a ese punto.